Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo nuevamente conmigo al profesor Antonio Piñero. Estamos nuevamente de mantenerles largos aquí en el canal. ¿Cómo se encuentra, doctor Piñero? Bueno, pues muy bien. Y ahora muy contento de estar con ustedes, que siempre es muy agradable. O sea que yo me encuentro bien, no hay quejas, no, no tengo quejas especiales, porque en líneas generales, ¿sabes por qué? Porque hago lo que quiero. Estoy haciendo lo que me da la gana, es trabajar en lo mío y vivo una vida tranquila. Así que respondo que todo bien. Perfecto. Y bueno, chicos, pues el día de hoy también nos están acompañando aquí en la grabación de este video los miembros del canal. Recuerden que si ustedes también quieren tener acceso a estos videos que son grabados con los especialistas, tienen que hacerse miembros. Esto es únicamente dándole clic al botón de unirse y pagando una pequeña membresía. Nos estarían acompañando también en estos videos. Doctor Antonio Piñero, pues como puede ver, tenemos este tema de Pablo. Ya sabe que me gusta hablar de Pablo. Pero antes de eso, me comentaba sobre un libro que está escribiendo, ¿verdad? ¿Puede hablarnos un poquito de él? No, pues sí, creo que es interesante porque conviene también. Pues resulta que yo siempre tengo algo entre manos y a mí se me ocurrió la idea de que uno de los cristianismos muy importantes del principio, de entre lo que yo he llamado cristianismos derrotados, es el cristianismo gnóstico, la gnosis, el conocimiento de lo oculto. Y lo que ocurre es que ese conocimiento de lo oculto es o está expresado en textos que son dificilísimos de entender. Son textos esotéricos, con S de Sevilla, es decir, para dentro, no exotérico con X, sino para dentro y además hechos de tal modo que el maestro gnóstico tenga que intervenir para explicarlo. O sea que tienen una doble oscuridad, la mayoría de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no conozco en el mundo una introducción a esta corriente cristiana que tiene mucha influencia en el Nuevo Testamento. ¿eh? Y tanto en los libros del Nuevo Testamento como en la guía para entender a Pablo, como en la introducción a los textos gnósticos descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, cerca de Luxor, pues ahí yo he puesto siempre unas líneas, bueno, a veces página o página y media o 2 páginas, en la que pongo de relieve la importancia de la gnosis, conocimiento del oculto, para entender el Nuevo Testamento. Y como eso es una atmósfera que estaba en el ambiente. Bueno, pues a mí se me ocurrió la idea de, de hacer no una introducción a la gnosis, que eso ya está hecha, con más o menos fortuna, y citando, bueno, pues esto se dice en tal texto. Pues no, sino hacer un libro en el que, tomando los pasajes más importantes de lo que conservamos de los textos gnósticos, yo los explico. ¿Y cómo los explico? De 2 maneras. Pones un pasaje y lo expando por dentro. Es decir, cuando hay una palabra, por ejemplo, que sale la palabra demiurgo, pues yo explico brevemente qué es el demiurgo y remito a los pasajes en los que aparece ese personaje. Y después de cada pasaje, unas líneas, a veces amplias, para explicar qué es lo que quiere decir. Y esto sale en un libro que divide la propuesta de entender el mundo, es decir, desde Dios hasta el universo y la materia más pequeña, en 120 ideas. Y cada una, dividido en 120 pequeños capítulos, cada uno tiene textos, pasajes en los que yo expongo la idea de estos gnósticos. Son nada menos cerca de 700 textos.
pero ordenados por temas. Y lo importante es que dentro de cada texto, aparte de la explicación, ¿no?, voy remitiendo. Cuando sale alguna idea que ya ha salido o va a salir o saldrá más potente, más claro en otros textos, remito, porque los textos, los 700 y pico, no llega a 700, bueno, casi 700, están divididos por números. Es decir, yo puedo remitir a un texto que tiene su explicación. Entonces, a mí me parece que ese libro, yo conozco bien la bibliografía de la Gnosis, esa introducción que tendrá unas 315 páginas con todos los índices, esa es una introducción absolutamente única en el mundo. Pero no porque yo sea más listo que mis colegas, al revés, yo me considero más tonto, sino porque mis colegas están en una posición muy elevada y no se les ha ocurrido emplear un año de su vida en explicar esos textos tan difíciles. Vamos, que yo podría leerles un texto y preguntarles, mire, les leo esta media página. Todas las palabras están en castellano. Termino la lectura y pregunto, bueno, ¿y qué ha dicho el texto? La inmensa mayoría diría, no tengo ni idea, esto parece un batiburrillo, no entiendo nada. Y sin embargo hay que entenderlo. Bueno, pues yo explico eso. Es decir, que eso que parece poco inteligible, yo intento hacerlo inteligible. Y el título del libro es Gnosis, conocimiento de lo oculto. Y el subtítulo es la gnosis judía, que es donde nace la gnosis occidental, la gnosis judía y cristiana explicada por sus textos. Es decir, no afirmaciones aéreas, no, sino afirmaciones que se apoyan en un texto que a su vez es explicado todo entero. O sea que a mí me parece una cosa interesante. Alguien me podría decir, hombre, qué chulito, ¿no?, que diga usted que es un libro único, pero no lo digo porque sea un libro único debido a una inteligencia especial, no, en absoluto, sino porque yo me he tomado el trabajo de hacerlo y mis colegas no se toman el trabajo de hacerlo porque es una tarea pedagógica que lleva mucho tiempo y dirán, es que eso no es literatura científica. Bueno, pero a lo mejor sí, pero da acceso a una serie de textos. Vamos, yo le aseguro que usted coge el tratado tripartito o el pensamiento trimorfo, que está en el primer volumen de los textos de Nag Hammadi. Yo se lo pongo delante y lo lee. Usted no resiste ni 10 minutos. No, coge el libro, a los 10 minutos lo cierra y dice, ¡hala! A ver si alguien me lo explica o que se vaya a la porra este señor porque yo no entiendo nada. Bueno, pues eso hay que explicar. Okay. Eso es todo. A mí me parece un libro interesante y difícil, ¿eh? O sea que no es una novela, por supuesto, hay que leerlo despacito. Pero ¿sabe lo que es en inglés, lo que le llaman los ingleses un companion, un compañero de viaje? Pues, por ejemplo, un companion a los evangelios, a la Biblia en general, a un evangelio, a la literatura griega, a una parte de la literatura griega, a la filosofía. Este es un compañero de viaje que te va explicando y hace el viaje. Eso es todo. Y a mí me parece que es conveniente que la gente lo sepa, porque en mi intención sería entregar este libro a lo largo del mes de octubre a Trota, pero eso no quiere decir que salga pronto. Trota tiene una cola de libros, ¿no?, que ya están dispuestos para salir. Así que cuando a la editorial le parezca bien. Perfecto. Yo espero que a lo largo del año 24. Bueno, y entonces, ya dicho esto, que a mí me interesaba
me interesaba que la gente se entere de, el por qué, ¿no? Yo he mantenido un aparente silencio en composición de libros. Es que estoy haciendo esto, bueno, aparte de otras cosas que saldrán también, que son labores de años, de las que hablaremos cuando salga. Sobre todo hay una que es interesantísima. Pero ahora no lo digo. Eso es un secreto, ya lo diré más tarde. No, denos la primicia aquí. No, no, todavía no. Ya he dado una primicia. Y ya de otras dos primicias ya la daré en otro momento. Está Bueno, a ver. excelente, profesor, que siempre esté apoyándolos a las personas que nos gustan estos temas de habla hispana, porque normalmente hay otro tipo de material, perdón, en habla inglesa o en alemana, y en español llega muy poco, y usted es uno de los principales que está pues compartiendo este conocimiento con las personas que tenemos esta lengua española. Entonces, muchas gracias por eso y porque sigue. Bueno, pues encantado. Y como soy consciente de que respecto a la literatura en inglés o en otras lenguas somos deficientes, pues a mí me parece muy bien la función, ya lo he dicho muchas veces, de la universidad. No separen las clases en la universidad, que a lo mejor son de 20 personas en materias de letras o humanidades. No, no, sino que se expanda a más gente. Y gracias a la televisión y a ustedes y a los diversos canales nos estamos expandiendo. Bueno, pues venga, vamos a tocar el tema, que yo no quiero perder el tiempo, No. porque si no se nos va la horita. A Sí, ver. ya nos ha pasado. Bueno, profesor, antes de comenzar con este de los que nos estén viendo, todos sabemos que Saulo de Tarso, es pues una figura, tal vez sería la segunda después de Jesús, cuando escuchamos la palabra cristianismo en lo que pensamos. De hecho, profesor, una de las preguntas que me gustaría hacer, que es así como tal vez muy simple y tal vez ya la he respondido en otros lados, pero a mí me gusta y me llamó mucho la atención cuando se me hizo, es que ¿usted qué diría? ¿El cristianismo es de Jesús o el cristianismo es paulino? Claro, muy bien la pregunta. Yo siempre he dicho que Jesús es el fundamento, o sea, su figura, hechos, algunos hechos, no todos, y sus dichos, no todos, pero una buena mayoría son el fundamento. Pero el cristianismo como tal, cristianismo quiere decir aquella religión que cree en un Cristo, es decir, que cree en un Mesías, que cree que el Mesías ha venido ya y que ese Mesías es Jesús, que ha muerto y resucitado. Pero lo que llamamos cristianismo es evidente que no empieza con la vida del personaje que es el fundamento, sino cuando muere. Porque es que el personaje que es el fundamento, después de más de 250 años de estudio, de investigación independiente, ya ha quedado claro para la inmensa mayoría de los investigadores que se precian, sean laicos o sean confesionales, ha quedado claro que Jesús fue un judío íntegro y que por lo tanto no pretendió fundar ninguna religión nueva, lo cual, si lo hubiera pretendido, no cabe la menor duda, no cabe la menor duda que Jesús hubiera sido un blasfemo dentro del judaísmo. Y no se habría dado la explosión, por ejemplo, en finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, de libros judíos sobre Jesús, que ya han dejado claro que Jesús es el fundamento, pero no es el fundador del cristianismo. Y entonces yo retomo lo que usted dice, el fundador del cristianismo tiene también un iniciador, que es sin duda
la reinterpretación de la figura de Jesús por parte de Pablo. Pero ahí no se acaba. El cristianismo es como un animal grande que tiene una gestación de muchos meses y que en realidad, para formarse, necesita plenamente, en cuanto a toda su estructura básica, digo, en cuanto a su estructura básica, que queda otra que se va desarrollando, digo, esa estructura necesita siglos, 400 años o más para formarse. Entonces, el cristianismo, evidentemente, en esos 400 siglos va, 400 años va evolucionando y va congregando una serie de ideas y rechazando otras. La idea entonces sería, el fundamento es Jesús. Pablo reinterpreta a Jesús. Los escritos de Pablo, que a nosotros no nos han llegado todos, que eran más, pero que fueron leídos ya en el siglo II, esos, los seguidores de Pablo reinterpretan a Pablo. Y gran parte del Nuevo Testamento es reinterpretación del modo como Pablo ve a Jesús, de una manera u otra. Reinterpretación de una manera u otra. Y luego vienen distintas reinterpretaciones dividiéndose por ramas. Hay unas ramas que se mantienen más fiel al Jesús originario y entonces pues son ramas que se llaman judeocristianas. Y hay otras ramas que al tomar la interpretación paulina y llenarse las iglesias fundadas por Pablo, no por judíos, que no acaban de convertirse a la fe en Jesús como Mesías, sino por ex paganos, entonces ocurre que esos ex paganos van aportando su punto de vista y van cambiando lentamente la manera de interpretar a Jesús y a su mensaje. Es decir, que hay reinterpretación, como dije antes, pero también diversas escuelas, como dije, una más judía, otra más paulina, otra la gnóstica, muy elevada, como muy filosófica, muy dependiente, increíblemente, aunque sea cristiano, pero muy dependiente de la filosofía de Platón y de Pitágoras, pero sobre todo de Platón. Es decir, que se forma un cristianismo que tiene una estructura interpretativa del mundo que es platónica. Es una cosa increíble, ¿no? Como, por ejemplo, yo puedo decir también de la Kabbalah judía, que su manera de interpretar a Dios y a los modos de Dios, los sefirot, o sea, los números que salen de Dios, es también platónico en el fondo. Y parte de la mística cristiana es también platónica. En la Kabbalah, como dice la gente, se ve más claro. Así que quede esto muy claro. Todos son reinterpretaciones de reinterpretaciones y con el tiempo vienen grandes líneas de reinterpretación. Yo he nombrado una, por ejemplo, la judeocristiana, una paulina más conservadora, otra gnóstica, la línea de los marcionitas, que son paulinos al extremo, o bien aparecen una línea de una gran iglesia paulina y va acorralando y eliminando la que es ciertamente la parte más posiblemente petrina del Nuevo Testamento, que se va diluyendo. Total, que nos encontramos con que las reinterpretaciones adquieren muchos caminos. Y llegamos al siglo III y nos encontramos con herejías monumentales. Herejías desde el punto de vista de quien gana, del ganador, ¿no?
porque la ortodoxia la prescribe el ganador. Por ejemplo, Arrio es un cristianismo perdido. Otros cristianismos perdidos del Nuevo Testamento pues son productos de las disputas. A ver cómo entendemos a Jesús, cómo entendemos a la Iglesia, cómo entendemos la salvación. Es decir, que la teología, que es un producto humano y producto de nuestra cabeza, es divergente porque los seres humanos somos bastante divergentes. Así que nos encontramos con reinterpretación, de reinterpretación, de reinterpretación. Ha quedado bien claro, creo. Sí, claro que sí. Precisamente también por eso quise compartir este tema aquí. Antes de eso, le comento, profesor Piñero, que me va a estar también apoyando aquí como anfitriona, Pía, no sé si ya la conoce, creo que sí, para No, que ella también va. le haga algunas preguntas. Entonces, bueno, retomando el tema, usted comenta sobre la influencia de Pablo en el Nuevo Testamento. De hecho, sé que uno de los debates que hay es la influencia de la teología de Pablo, incluso en los evangelios que relatan la vida de Jesús. Esa vida de Jesús que Pablo pues no presenció, ¿verdad? O que muchos alegaban que no presenció. Bueno, pero si la presenció no le interesó. Claro. ¿Cuál sería la evidencia más sólida de esta influencia de Pablo en la redacción de los evangelios? Bueno, pero antes quiero decirle que mi tesis es más radical, ¿no? A ver, dígame. Ahora vamos a hablar en los evangelios, pero Ujú. mi tesis es más radical todavía. A saber, he dicho que el Nuevo Testamento no es, y lo he escrito, y ahí está el libro gordo de los libros del Nuevo Testamento, ese libro de casi 1700 páginas que defiende una sola tesis. El Nuevo Testamento no es el producto del cristianismo, sino de un cristianismo, el paulino. Entonces, todo el Nuevo Testamento está influido de una manera u otra por el pensamiento paulino. Aunque hay que decir, a la hora de formarse el Nuevo Testamento en torno al año entre el 160 y el año 200, más o menos, ahí está el núcleo, ¿no? En 40 o 50 años. Resulta que a la hora de formarse el Nuevo Testamento, las iglesias que son paulinas no quieren dejar a otras iglesias fuera y por eso meten dentro obras que pugnan un poco con el pensamiento paulino, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, que se expresa un poco más, es como un residuo de una escuela petrina de la que queda muy poco, muy poco. O, por ejemplo, el Apocalipsis de Juan, la epístola de Santiago, es decir, que para mí la gran prueba, y me remito al pequeño pero muy condensado estudio de cómo se formó el Nuevo Testamento en los libros del Nuevo Testamento, es decir, en la introducción al final, ahí digo que los números nos indican que el Nuevo Testamento es paulino. Esa es la prueba, no de la influencia. Yo voy mucho más allá. No es que Pablo esté fuera y que influye sino que el producto es propio de escuelas paulinas en mayor o menor intensidad. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo es cierto que proclama la primacía de Pedro entre los discípulos. Totalmente cierto. Pero la manera como entiende la teología de la cruz, la muerte del Mesías, el valor de su resurrección y toda esa estructura es totalmente paulina. La forma como de acercarse al Mesías con fe y una fe salvadora es absolutamente paulina, no judía, porque la fe judía es muy elemental en Dios y en la Biblia un poco,
los judíos son judíos sobre todo no por su fe, sino por su praxis, por su manera de actuar, por sus normas éticas, por su modo de vivir, pero no por ideas teológicas que cada uno piensa a veces como le da la gana, de una manera increíble. Y si no, piense las diferencias que había entre los saduceos y los fariseos, incluido Jesús. Es que vamos, se parecían a veces como diría, una manzana o una sardina en algunas cosas. Bien, total. Entonces, ¿yo cómo definiría qué es ser paulino? Pues ser paulino es aquel escrito, aquel conjunto o grupo de cristianos que acepta la estructura mental de Pablo en el sentido de que los dos hechos fundamentales de la vida de Jesús no es ni su nacimiento, ni su juventud, ni su vida pública, ni sus milagros, ni nada de eso, sino su muerte y su resurrección. Así de sencillo. Okay. Segunda idea, que ese Mesías vive en el grupo de aquellos que son mesiánicos, pero con la idea de que estamos en tiempo mesiánico y que eso va a durar muy poco. En esto Pablo tiene las mismas ideas que Jesús, es decir, el tiempo que resta es escasísimo y muy poco. Y lo importante son un par de ideas más. Una, que tú no te salvas, sino actuando, aceptando por la fe que ese evento doble, muerte y resurrección, son el acto salvífico, salvador, decidido por Dios Padre desde toda la eternidad. Y que si no crees, creyendo en que esa obra es salvadora, si no crees y la asumes por tu fe, no te salvas. Es decir, ya puede ser el hombre o la mujer más bueno del mundo y si eres rico, dar toda tu riqueza a los pobres y tal, si pudiendo creer en el Mesías, no crees en el Mesías, no haces ese acto de fe en que su muerte y resurrección es lo básico, el núcleo de la acción de Dios para reparar en esta tierra el pecado de Adán y sus consecuencias. Si no crees en eso, aunque seas la mujer más buena del mundo o el hombre o el varón más bueno del mundo, te condenas eternamente. Esas tres ideas prácticamente. Hombre, se puede decir después, el Mesías vive entre nosotros nos introducimos con dos actos fundamentalmente en el núcleo de esa vida en Cristo. Es decir, yo vivo mi vida en el Mesías. Pablo, que nunca dejó de ser judío, eso también sería otra discusión larguísima, porque hay quien lo niega, pero a mí me parece evidente por el conjunto de las cartas de Pablo y a la inmensa mayoría de los estudiosos les va pareciendo cada vez más evidente que Pablo lo único que hizo fue vivir su judaísmo, es decir, que siguió siendo siempre judío, en el Mesías. Vivir su judaísmo en el tiempo mesiánico, cortísimo, que a él le había tocado vivir antes de que viniera el fin del mundo. Y se instaurara el reino de Dios, que Pablo ya interpreta de otra manera, como un evento espiritual en el que se acaba el mundo presente y los elegidos ascienden al cielo y allí están en espíritu y alma, sí, pero también en un cuerpo espiritualizado, allí están por siempre con el Señor Jesús y Dios Padre. El que no acepte eso
no es paulino. Y todo el Nuevo Testamento, y esta es la gran prueba, está transido de esta idea. Transido de esta idea. Si no crees eso, no te salvas. Sí, es que eso es lo importante. O sea, son unas pocas ideas, pero absolutamente básicas. Que si quieres las repito de otra manera. Uno, Dios crea el mundo. Al final del mundo crea a Adán. El lapso o pecado de Adán perturba absolutamente la creación, porque Adán es la niña de los ojos, el iris de los ojos de Dios. Y resulta que el pecado ha estropeado absolutamente la creación. Pasado un tiempo prudencial, cuando Dios decide arreglar esa situación en la que la niña de sus ojos, el ser humano, se ha transformado en enemigo suyo en el pecado y además se ha estropeado la creación entera. Es decir, ni los astros funcionan igual, existen los planetas que tienen unas órbitas un tanto raras. Es decir, toda la creación ha sido conmocionada por el pecado del rey de la creación. Entonces, llegado el momento, y siguiendo la lógica de que sin sangre, claro, estamos en el Mediterráneo oriental y en el siglo I, sin sangre no hay redención, y para que haya redención es necesario un sacrificio de algo extremadamente valioso. Dios decide que el sacrificado va a ser su propio hijo, y con la sangre de su hijo primero borrará todos los pecados hasta este momento, todos. Y segundo, a partir del momento en que ya Cristo ha muerto y se instaura la era mesiánica, que son pocos años, poco lo que dura la vida de Pablo, Primera Tesalonicenses 4, 13, 17, poco tiempo, ahí o crees en Jesús o no te salvas. Si tienes posibilidad de creer, ¿eh? Pablo no es tan tonto que diga que los paganos que jamás han oído a Jesús se van a ir al infierno. Eso no lo dice, sino dice todo lo contrario. En el capítulo 2 de la epístola de los romanos dicen que esos paganos que jamás han oído de Jesús y nunca oirán, porque están en el sur, en el norte o en el este, en el oriente, jamás conocerán a Jesús. Sin embargo, tienen la ley de Dios impresa en sus corazones, el decálogo. Y si cumplen el decálogo, se salvarán. Es como si hubieran conocido a Jesús, hubieran aceptado la fe en él y hubieran cumplido lo que se llama, según Pablo, la ley del Mesías. Es decir, el decálogo más la ley del amor para los paganos que se conviertan. Pero para los judíos que se conviertan en Jesús, la ley de Moisés completa, intensificada por la ley del Mesías, que es la ley del amor, como dice al final de Gálatas, capítulo 6. Por tanto, eso es ser paulino. Y esa idea permea, atraviesa como agua que tú echas en una maceta grande y empieza a filtrarse. Eso es permear, ¿no? Eso permea todo el Nuevo Testamento. Incluso la epístola de Santiago, que es meramente casi de consejos morales, ¿no? Una vida ética, ¿no? Y prácticamente no habla nada de la vida de Jesús, pero cree que Jesús es el Mesías, ¿no? Y que en la ley del amor, etcétera y tal, subyace también a la epístola de Santiago esta importancia de la muerte y resurrección de Jesús como el evento doble en lo que tienes que creer. Y yo digo, hablábamos de los evangelios, la gente conoce los evangelios y no tiene ni idea
normalmente de una teología paulina profunda. Es decir, a lo mejor tiene alguna idea, pero probablemente ha leído los evangelios, pero jamás ha leído a Pablo. Eso es muy probable. Y entonces lo que le han dicho, y nada más. Bueno, pero claro, por eso dice, a ver, ¿en qué se nota la influencia de la teología paulina, sobre todo en Marcos? Pues mira, yo diría y respondería de una manera global. En que Marcos, como se dijo a finales del siglo XIX por un estudioso alemán que se llamaba Martin Köhler, K-O con diéresis, O-E, L-E-R, Köhler, la E es así como si fuera en francés. Ese Martin Köhler dijo, el Evangelio de Marcos no es nada más que una larga introducción y la pasión de Jesús. O, dicho de otra manera, no es más que la pasión de Jesús con una introducción previa. Es decir, que lo que le interesa a Marcos, haciendo en 16 capítulos, ¿no? El que prácticamente ya en el 11 o un poquito antes, ¿no? Empieza ya la pasión en serio, pero se va recordando esa pasión en 8:31, en 9:31, y ya en el capítulo 10 estamos en los inicios. En 10:32 se recuerda otra vez esa pasión, y prácticamente ahí, al final del capítulo 10 ya entramos en lo que le interesa a Marcos. Estamos pues en un escrito, y ahora diré otra cosa que aparentemente corrige lo que acabo de decir ahora, en un escritor que produce una obra que lo único que le interesa en el fondo es el Marcos. A Marcos lo único que le interesa en el fondo es el marco final de la vida de Jesús. Muerte y resurrección. Vale. Pero alguien puede decir, bueno, y entonces, ¿por qué Marcos, que es el inventor de ese subgénero de biografía que se llama Evangelio? El Evangelio es como una biografía antigua de un personaje, solo que una biografía con ciertas carencias y defectos que se van arreglando a medida que viene Mateo y Lucas y luego Juan, que intentan hacer la biografía más completa. Pero Marcos es el que inventa esa biografía, y alguien puede decir, bueno, si lo único que le interesaba es la pasión y la resurrección, o sea, la muerte y la resurrección, ¿para qué diablos pone la vida de Jesús? Pues es relativamente sencillo responder. Le interesa a Marcos porque la venida segunda de Jesús, es decir, lo que inaugura ese descenso a la tierra, el que está dibujado en el texto de 1 Tesalonicenses 4 que cité antes, eso lo que Marcos dice, bueno, es que esto se retrasa. Y yo no puedo mantener una religión con esta sola idea. Entonces, lo que le interesa a Marcos es que esa gente que se fijaba sobre todo, por ejemplo, en Corintios, los espirituales de Corinto, que son criticados por Pablo en 1 Corintios muy notablemente. Gente que solo le interesaba el Cristo resucitado, nada del Cristo carnal ni nada de eso, y simplemente sentirlo dentro de ellos mismos, es decir, incorporar dentro al Mesías y vivir de acuerdo con esa idea de que en realidad, como lo que importa es estar con Cristo, pues ya he resucitado. En el fondo, con creer
en Cristo, que es el Hijo de Dios que ha venido a morir y ha resucitado por mí y me ha creado un vínculo espiritual potentísimo, que lo siento dentro, pues yo ya he resucitado. La resurrección, otra con mi cuerpo espiritual, bueno, pues ya vendrá. Pero de hecho yo en vida ya he resucitado. Bueno, entonces, para esa gente, Marcos dice, esto no puede ser. Esto no es solo lo que pensaba Pablo, solo que no le dio tiempo porque creía que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Y entonces intenta presentar la vida de Jesús con sus hechos principales, que prácticamente la vida pública, y sus dichos especiales y sus hechos especiales. ¿Y cuáles son los hechos especiales? Pues presentar a un Jesús que está en la tierra, que es un ser humano, aunque Marcos no pinta ni el nacimiento ni la infancia, lo único que pinta es la vida de Jesús a partir del bautismo. Es decir, cuando un ser humano aparentemente corriente, un ser humano, tiene una efusión tal del espíritu que le viene como un rayo, como una paloma, se abren los cielos, un rayo de luz y una paloma que se le posa en la cabeza, que es la descripción de Marcos 1, 9, 11, eso transforma de tal manera a ese ser humano que le hace hijo de Dios. Hombre, no Dios, sino hijo adoptivo de Dios. Pero eso ya coloca a Jesús a un nivel muy por encima de todos los demás mortales, porque cuando resucite, evidentemente ese hijo adoptivo estará más al lado de su padre y se sentará al lado de su padre que los otros seres corrientes que no tuvieron ese bautismo tan prodigioso. Bueno, pues entonces lo que Marcos intenta es presentar a Jesús, que aunque es hombre, ya es tan divino que su divinidad se trasluce en lo que dice, en lo que hace, en los milagros que ejecuta. En todo eso se traduce y sobre todo se trasluce en que Jesús es el gran guerrero divino de Yahvé que lucha contra el poder adversario de Dios, ese poder que hizo que Adán y Eva pecaran. En esa época de Marcos ya el pecado de Adán y Eva, que al principio en el Génesis no se sabe quién lo causa, porque es una mera serpiente, pero quién está detrás no se dice en el Génesis. En la época de Marcos ya se sabe que esa serpiente representa al diablo. ¿Y qué es Jesús? Para Marcos, el gran guerrero divino que derrota a Satanás. Primero, anuncia el Evangelio. Ha llegado el momento del arrepentimiento y prepararse porque el reino de Dios está cerca. Segundo, el guerrero divino con sus milagros y sanaciones. Las enfermedades estaban la mayoría causadas por espíritus diabólicos impuros. Con ese machacamiento de las enfermedades y la restauración de la salud, ese guerrero divino está derrotando a Satán. Lo primero lo derrota en el desierto, aunque Marcos efectivamente no tiene un relato de las tentaciones como expandido como tendrán luego Mateo y Lucas, pero allí Marcos ya vence al demonio y el demonio, utilizando palabras del Evangelio de Juan, se retira aparentemente y aparecerá al final en la cruz. Pero lo importante es el Mesías, el guerrero divino, el Hijo de Dios. Es decir, Marcos acepta la teología
de que Jesús es un hijo de hombre, un ser humano. Pero, como él escribe en griego ya acepta una tradición sobre Jesús que está ya escrita en griego, entonces Marcos, no sabemos si conoce estrictamente la fuente Q, pero en esa misma línea interpreta a un hijo de hombre, es decir, un ser humano, como el hijo del hombre, es decir, el ser humano hecho hijo adoptivo de Dios en el bautismo y, por tanto, el guerrero divino que machacará a Satanás. Y ahí se ve, y ahí encajan perfectamente toda la preparación para el arrepentimiento, que es prácticamente el resumen de los dichos de Jesús. Es decir, hay que arrepentirse, hay que prepararse para el reino, hay que apartarse de las riquezas o de cualquier otra tentación o incluso de la familia o del trabajo mismo con tal de prepararse para entrar en el reino. Y ese es el Evangelio, y ahí se explica por qué Marcos tiene ya, o en el Evangelio de Marcos tiene ya tanta importancia las curaciones de Jesús, los exorcismos, la transfiguración de Jesús, en la que, y ahora también digo, y el secreto mesiánico. Es decir, la transfiguración de Jesús es importante, antes del secreto, que lo diré ahora, la transfiguración de Jesús es importante porque al menos 3 discípulos obtienen, incluso en vida, la idea que detrás o que tras la apariencia de ese hombre está el verdadero Hijo de Dios. Y allí se muestra rodeado nada menos que con los 2 pilares del judaísmo, Moisés y Elías. Es decir, Jesús es el culmen, con ser el Mesías de Israel, el culmen de todas las profecías y de todas las historias del Antiguo Testamento. Entonces, ese Jesús, aparte de que es un individuo que, como digo, es extraordinariamente especial, tiene una cosa importante, y es que su misión es tan elevada que sus discípulos no le entienden bien. Bueno, pero perdón, antes iba a decir el secreto mesiánico, ¿no? Ahora voy a la falta de entendimiento de los discípulos. Me he saltado lo del secreto mesiánico. El trasfondo del secreto mesiánico, como línea de pensamiento de Marcos, es esa divinidad latente de Jesús, que solo en pequeños momentos y ante 3 discípulos apareció, o que aparece en sus exorcismos y sanaciones, no se comprenderá hasta después de la resurrección. Y por eso el secreto mesiánico no es más que la idea paulina que no se comprende a Jesús si no es tras la resurrección. Es una de las ideas paulinas más impresionantes. Jesús en su vida no es entendido por los discípulos, ni por Pedro en la escena de la confesión final de Pedro en Cesarea de Filipo, Marcos 8, cuando Pedro es rechazado por Jesús porque no entiende su mesianismo, porque su mesianismo es totalmente distinto. Pues realmente lo que importa es que ese mesianismo se comprenderá en la resurrección, que es fantástico. Esa es toda la línea de Pablo y que es absolutamente necesario creer en él. Por eso los discípulos no lo entienden. Por eso su familia está en contra. En Marcos 3,
Por eso los mismos judíos tampoco acaban de entenderlo. Y operados por Satanás, acaban dando muerte, como dirá Pablo en 1 Corintios, al Señor de la gloria. Los judíos dan muerte al Señor de la gloria sin saber realmente qué es el Señor de la gloria. Y esa muerte empalma directamente con el capítulo 3 de Romanos, donde presenta a Jesús como la víctima propiciatoria. Eso en griego tiene un vocablo especial, que es difícil traducir en castellano con una sola palabra, que es hylasterion, la víctima propiciatoria que con su muerte redime a todos los individuos. Luego otra cosa también, en la vida de Jesús, aunque esto no pertenezca al Jesús histórico, sino en la vida de Jesús, según Marcos, hay un capítulo importantísimo, que es el capítulo 7, en donde Jesús afirma, primero, que los fariseos no le entienden y que interpretan las leyes de Dios como tradiciones humanas, como por ejemplo la ley del corbán, es decir, yo soy un hijo, voy a heredar lo de mis padres y ahora yo entrego simbólicamente al templo esa herencia, pero me quedo con ella, pero la entrego simbólicamente y ya estoy exento de ayudar a mis padres, aunque sean unos ancianos que pueden morirse de hambre. Lo critica muy duramente. Eso al principio del capítulo 7, pero a mitad del capítulo presenta la discusión de por qué los discípulos son atacados, los suyos, los de Jesús, son atacados por los fariseos porque comen con las manos sucias. Y Jesús dice que el alimento, incluso perturbado, hecho impuro por unas manos sucias, el Jesús de Marcos, no el Jesús histórico, porque lo que voy a decir son ciertamente frases marcanas a partir de Marcos 7:14, cuando dice, pero esto puede ser de Jesús. ¿No sabéis que lo que importa no es lo que ingerimos, que eso al fin y al cabo se expulsa luego en el reservado? No, lo que importa es lo que sale malo de nosotros mismos, las malas ideas, los juicios en falso, los adulterios, los robos, los asesinatos. Y dice Marcos del 7:14 al 7:19 que con esas palabras Jesús estaba declarando puros todos los alimentos. Es decir, que Jesús estaba rompiendo la ley de Moisés. Es decir, ya ningún seguidor de Jesús tenía que seguir la ley alimentaria, ni por lo tanto tampoco, consecuente, la ley de pureza ritual para entrar en el templo, y luego, un poquito más tarde, se añadirá que tampoco era obligatoria la circuncisión. Es decir, que ahí Marcos presenta a un Jesús aparentemente paulino, que ha dicho bien claro que la ley de los alimentos es solo para aquellos que son por naturaleza judíos, son hijos naturales de Abraham e hijos naturales de Dios, mientras que los paganos que se van a salvar creyendo en Jesús son hijos adoptivos de Abraham e hijos adoptivos de Dios. Y Jesús le decía, según Marcos, que ya no tenían que cumplir los judíos mismos la ley de los alimentos. Eso es absoluto. Vamos, yo no conozco a ningún teólogo serio que defienda que Marcos 7:14 a 20 o 14 a 7:19, por ahí aproximadamente, proviene del Jesús histórico. Es más,
hay una conexión absolutamente clara, casi al pie de la letra, con un texto de Pablo escrito bastantes años, por lo menos casi 20 años antes, que es la epístola a los romanos, precisamente en el capítulo 14, en la que Pablo afirma así textualmente que en sí los alimentos todos son buenos y no hay alimentos prohibidos. Y la razón de Pablo es bien clara. Si en el capítulo 1 del Génesis se dice 6 veces, si no me equivoco, por lo menos 5, que todo lo que ha creado Dios es bueno, no puede haber alimentos prohibidos. Sino que eso es una norma de Moisés posterior que a los judíos afecta. Ciertamente, porque son judíos, lo dije antes, son hijos naturales de Abraham y de Dios y eso lo serán toda la vida. Tienen que cumplir no solo el decálogo, la ley completa, los alimentos, pureza ritual y la circuncisión. Pero los paganos convertidos a Jesús, que siguen siendo paganos, es decir, no se circuncidan, no cumplen las leyes rituales, pues ni siquiera van a ir al templo. Y todos los alimentos son buenos para ellos, porque Dios todo lo hizo bueno, menos para los judíos, para ponerlo como pueblo elegido y separarlos de las demás naciones. Pues entonces Pablo lo que dice, atención, estamos en la era mesiánica. La ley de Moisés se divide en 2 partes. Y eso es lo que refleja Marcos 7, 14 al 19. Ojo, repito, la ley de Moisés es el decálogo, ¿cierto? Eso obliga a todo el mundo, universal y eterna. Pero hay otra parte de la ley de Moisés, ley de los alimentos, pureza ritual, circuncisión, que solo obliga a los judíos, a los paganos no. Con lo cual, el Jesús de Marcos, que se abre un poco a los paganos del capítulo 7, se abre más a los paganos con el Evangelio de Marcos. Perdón, el Evangelio de Pablo. Aquí utilizo la palabra Evangelio con el mensaje de Pablo, ¿no? Que es lo que Pablo dice, que su Evangelio es su mensaje. Con el Evangelio o mensaje de Pablo. A saber que hay una serie de paganos cuyo número solo Dios conoce, que se van a injertar en Israel siendo paganos, es decir, sin circuncidarse y sin cumplir las leyes de los alimentos. ¿Por qué? Porque no son judíos. Bueno, pues eso es importantísimo, eso está en Marcos ahí. Y ciertamente toda la teología de la fe y toda la teología de la resurrección, incluso la presentación de Jesús como hijo del hombre en el capítulo 14, versículo 60 al 65, cuando está Jesús delante de Caifás. Y le dice Caifás, bueno, vamos a ver, vea, déjate de palabras y dinos de verdad si tú eres el Mesías. Y la respuesta es, tú lo has dicho. Es una respuesta como un poco así críptica, tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre, que para Marcos es Jesús, ya transformado después de la resurrección en un personaje super Mesías que vendrá, volverá aquí a la tierra, aunque a mí me condenéis, y instaurará el reino de Dios. Todo eso es totalmente paulino. Ese Hijo del Hombre, fíjense que Pablo no emplea jamás la expresión Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque eso es una expresión ininteligible para un griego corriente. Porque Hijo del Hombre es pues, una tontería, es decir, porque yo soy hijo de un hombre. Bueno, pues claro, pues todo el mundo es hijo de un hombre, ¿no?
una cosa ininteligible porque parece tonto. Pero Hijo del Hombre, tal como lo entiende Marcos, ya es el Mesías. Y es el Mesías como casi, eso no es Marcos todavía, pero casi como ya la gloria de Dios, eso se verá más claro en el Evangelio de Juan, se encarna dentro en Jesús y lo hace hijo adoptivo. Es decir, ¿qué tenemos aquí? En resumidas cuentas, ¿saben lo que tenemos? Un Evangelio que yo no niego que corrija a Marcos. Ciertamente, en mi guía para entender al Nuevo Testamento, digo que el Evangelio, Marcos corrige a Pablo. ¿Pero en qué lo corrige? En que Pablo no se interesó por la vida de Jesús y solo habló de su muerte y resurrección. Y Marcos corrige al maestro y le dice, bueno, eso de la parusía ya vendrá, pero mientras no venga, la figura de Jesús en sí misma es importante, porque tiene hechos y dichos que son imitables, porque Jesús es el maestro y nosotros somos la continuación de sus discípulos, los 12. Somos nosotros. Nosotros tenemos que imitar al maestro. Eso es el seguimiento, que es imitar al maestro. Es decir, que tenemos en Marcos el inventor del subgénero de la biografía de época helenística, que es un evangelio. Y digo subgénero porque no predica solo los hechos humanos, aunque sea heroico de un personaje, ¿no? Sino que predica hechos sobrenaturales, como la multiplicación de los panes, andar sobre las aguas, la tempestad calmada, dar vista a los ciegos continuamente. Todo eso es que en realidad, ¿no? Tenemos aquí a un personaje casi que es Dios en la tierra. Casi. Sigue siendo humano, ¿no? Por supuesto. Pero casi. Antes lo dice, más que Dios en la tierra, que a lo mejor es una expresión un tanto exagerada, pero es el guerrero divino, ciertamente. Jesús aniquila a Satanás. Es más, toda la pasión, eso se verá más claro en Mateo cuando diga su sangre caiga sobre nosotros. Toda la pasión es un acto demoníaco en la que los escribas, los ancianos y los sumos sacerdotes, esos son los tres enemigos de Jesús en la pasión. Ojo, no los fariseos, ¿eh? Los fariseos no aparecen para nada. Esos tres enemigos son agentes del demonio en la pasión. Hombre, no aparece tan claro como en el Evangelio de Juan, cuando antes de que eh, Judas deje el lugar de la última cena, Juan dice que el diablo entró en el alma de Satanás. Bueno, tan claro no lo dice, pero es clarísimo que el pueblo manipulado por esos tres enemigos de Jesús son agentes demoníacos. Eso es Pablo también. Porque el Señor de la Gloria lo que hace es aniquilar la obra del demonio o del diablo en la tierra. Así que yo diría que si Marcos, en toda su estructura de introducción a la vida o introducción, vida de Jesús, y luego plato fuerte, pasión y resurrección, esa estructura de Marcos, inventada por Marcos, es copiada por Mateo, por Lucas y por Juan. Esos tres señores están copiando a Marcos. Sin más. Es decir, están aceptando a Marcos, que no es nada más que la expresión en la vida de Jesús de gran parte de la teología. Naturalmente que no toda, porque no sale la justificación por la fe, ni falta que hace, porque ya Jesús todavía no había muerto, ¿no?
está en el proceso. Tampoco salen pues otras ideas de Pablo, como el estar en Cristo y tal. ¿Cómo va a estar en Cristo si Jesús todavía es un ser humano? Pero, por ejemplo, la Eucaristía en Marcos, diga lo que digan, procede de 1 Corintios con cambios adaptativos de Marcos, procede de 1 Corintios 11, 23, 26. Y eso es totalmente paulino. En fin, se nos acaba el tiempo, pero creo que mi idea básica es innegable la influencia de la teología de Pablo en Marcos y Mateo. Lucas y Juan aceptan la estructura de Marcos, aceptan esa idea fundamental, sobre todo Juan, la idea de la fe en el Jesús glorioso, más que el Jesús crucificado. Pues entonces ahí tenemos cómo los evangelios tienen una estructura que es paulina, aunque corregida, porque opinan que la vida del maestro es también importante como modelo discípulos que somos de salvación. Voy a dejar el lugar a Pía, que tiene una pregunta para usted. Pía, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas, saludos. A ver, Pía. Buenas. Sí, usted no me conoce, pero mi nombre está en una carta que le llegó con un retrato. Muy bien. Además, su apellido es francés, es difícil de olvidar. Sí, una pregunta cortita. Si en Pablo existe alguna influencia estoica y si esta influencia se vio reflejada después en los evangelios. Perdón, mire, se ha cortado un poquito y no le he entendido bien. ¿Quieres repetir? Si en Pablo existe... Alguna influencia de filosofía estoica. Vale, y bien, si es vale. que hubo esa influencia. Bueno, en realidad hay muchos que niegan radicalmente la influencia estoica en Pablo. ¿Por qué? Porque no aparecen términos estrictos estoicos que sí aparecen en sucesores de Pablo. Estoicos. Y eso lo tiene usted en los libros del Nuevo Testamento, como en el volumen gordo, cómo realmente aparece vocabulario estoico y en Pablo no. Pero toda la moral del judaísmo en ese momento, asumida por Pablo y por los sucesores de Pablo, era fundamentalmente estoica. Con lo cual se puede decir que Pablo acepta para una moral transitoria, hasta que venga el fin del mundo dentro de 10 minutos, como cree Pablo, ¿no? 10 minutos en plan metafórico, ¿no? Pues dentro de muy poco, pues resulta que esa moral en el fondo está construida con mimbres estoicos, aunque no lo digamos. ¿Por qué? Porque la moral estoica era la que había sustituido a la falta de moral que tiene la religión cívica, puramente cívica, de culto a los dioses. Yo te doy para que tú me protejas, te doy para que me des, ¿no? Pero es un culto. La religión no tiene ni filosofía ni sustrato teológico en el fondo, más que los mitos, y no tiene moral. La moral de la religión cívica greco-romana la proporciona la filosofía. Y esa filosofía estoica, vigente desde Zenón de Citio, en torno al 320 a.C., ha invadido a todo el imperio y al judaísmo también. Luego, mi respuesta, de una manera indirecta, la moral de Pablo también es estoica. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Muchas gracias, Pía, gracias, profesor. A ver si ahí los chicos tienen alguna pregunta. Venga, a ver. José, si quieres abrir tu micrófono para que le preguntes al profesor, José Gaspar.
A ver, José. Doctor Piñero, buenos días. Un favor, Muy ¿alguna buenas. recomendación de algunos libros que nos hable sobre los estilos literarios que Pablo emplea en sus cartas, por favor? Le agradecería Sí, mucho. es que, verá, el problema para mí son estilos de estudios literarios y retóricos, pero eso yo lo estudié en alemán en tiempo. Y entonces no le podría nada más que yo le podría recomendar los estudios que están en alemán o en inglés sobre el lenguaje de Pablo de Hans, H-A-N-S, Dieter Betz, B-E-T-Z, y ahí tiene usted bibliografía. Y si va usted, bibliografía sobre Pablo y el arte retórico, verá que existen montones, lo puede usted encontrar en internet. Lo que sí quería decir es que hay, no del estilo literario, que es muy importante, que es un estilo de retórica forense de los tribunales, sobre todo en Gálatas y al principio en Romanos, de preguntas y respuestas o de exposición de dificultades y respuestas, una retórica de un abogado en un juzgado, bueno, pues eso está muy estudiado. Pero yo también lo que sí quisiera decirles es que lo importante de Pablo, aparte del estilo, sobre todo es la ideología. Hay que estudiar ante todo la ideología paulina, que es lo que más importa, sin duda alguna, ¿eh? Pero vamos, hay montones de libros. Y en la revista Filología Neotestamentaria, ahora yo ya me paré ahí en publicado en inglés, pero fácilmente inteligible, New Testament Philology Bulletin, un boletín de filología neotestamentaria. Durante 15 años estuve recogiendo títulos del estilo literario de todos los autores del Nuevo Testamento y entre ellos de Pablo. Y eso sí, puede conseguir vía internet números de filología neotestamentaria desde el principio, ahí verá en retórica y en estudios literarios cantidad de bibliografía. Ok, entonces nada más le voy a dejar el lugar a Pedro para que haga la última pregunta, a ver si alcanzamos. Pedro, o se la hago, bueno, no sé si quieres hacerla tú. Sí, Adelante. sí. Buenos días, profesor Antonio. Quisiera hacerle esta pregunta, si Jesús fue influenciado por la literatura griega y si hay alguna diferencia entre Jesús y Pablo acerca sobre la salvación. Pues, primero, no se nota prácticamente ninguna influencia de la literatura griega directa en Jesús. Jesús bebe de la Biblia hebrea y bebe de comparaciones de un campesino y de un menestral, o sea, de un carpintero judío. O sea, prácticamente no hay influjos literarios. Y después, la idea de la salvación es radicalmente distinta en Pablo y en Jesús. En Pablo ya he dicho, tú solo te salvas creyendo en Jesús como Mesías, mientras, por decirlo brevemente, en Jesús la idea de la salvación consiste en que tienes que cumplir íntegramente, tienes que hacerte judío para salvarte, tienes que cumplir íntegramente la ley de Moisés y si no, no entras en el reino. Y en caso de que fueras un pagano, porque eso lo tenían todos los judíos un poco cultivados, un pagano absolutamente alejado, te salvas si cumples el decálogo, pero siempre con una salvación menor. Entonces, muchas gracias por la respuesta que usted nos ha dado, ¿no? Que es muy interesante, sinceramente, profesor, y un privilegio de poder conocerlo, sinceramente, un privilegio. Te lo agradezco. No, pero yo siempre pienso que no es para tanto, ¿no? Porque yo llevo ya 50 años estudiando, o sea que lo que serían anormales que no supiera algo, ¿no? Lo bueno sería saber cosas sin haber estudiado 50 años, pero llevo mucho tiempo haciendo. Es verdad que también estos 50 años no son solo de estudiar, ¿no? Porque es que hay que hacer muchas labores dentro de la universidad que son también administrativas o tareas que aparentemente no son de estudio, pero que son corrección de pruebas o de galeradas,
corrección de otros, edición de textos, factura de índices. Es decir, que son cosas que aparentemente no son tan productivas, pero que son también muy importantes, creo. Bueno, pues nada, me doy por saludado, yo también saludo. Bueno, profesor, pues nuevamente le agradezco que haya aceptado esta invitación. Con estos temas que, como ya hemos platicado muchas veces, podíamos llevarnos horas, no nos alcanza el tiempo, ¿no? Para todas las preguntas que a veces tenemos respecto al tema, pero usted siempre es muy amable. Entonces, gracias a usted por habernos acompañado, por habernos respondido. Gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que dan al canal, por estar aquí presentes. Y los que no pudieron, pues yo sé que también tienen que estar trabajando. Aquí tenemos diferentes horarios. Y pues saludos hasta España, profesor. Muy bien, encantado. Ya nos veremos otra vez. Usted me escribe, me envía el enlace y luego ya programamos otro pero tengo una lista de espera un tanto grande porque lo del el libro gordo fue, los libros del Nuevo Testamento fue muy impactante y desde que salió el libro, no, que ya va para 2 años y no he parado ni un momento. Pues ahorita mismo me vuelvo a poner en contacto ahí por el correo para que me agende. Vale, muy bien. Bueno, Sí. pues muy bien. Pues saludos a todos, ¿vale? Eh, Mira, ahí está Merly. Un pequeño saludo. Un placer conocerle, Antonio. Bueno, pues Gracias a todos y recuerden que si quieren ser miembros del canal y ser parte de estas entrevistas también exclusivas, deben de unirse, ahí dándole clic al botón de unirse. Si no pueden ser miembros, recuerden que también me pueden apoyar con su like, suscribiéndose al canal, compartiendo y comentando estos videos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Antonio, nos vemos pronto, que estén muy bien y shalom. Nire kanim, kine manim, dacher shalom.